que deja en la política israelí este panorama entre la acusación de corrupción a Netanyahu, este gobierno de coalición que se divide, por un lado en lo nacional, pero también uno se pregunta qué va a significar el escenario internacional, ¿no? Estados Unidos en este declive en su influencia global, las elecciones, que no sabemos lo que va a hacer Trump por luchar por sus votos, la situación de China, la emergencia de Rusia con este nuevo como emperador que vamos a tener con Putin. ¿Cómo ves tú el juego? Porque Israel nunca está ajeno al escenario internacional. Yeah. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que yo escribí un artículo en una página entera en Haaretz, que es, digamos, el periódico liberal, precisamente sobre esta cuestión de qué significa el coronavirus un cambio paradigmático, un cambio de paradigma en los asuntos internacionales, económicos, etcétera, porque normalmente, si uno se fija en la historia de pandemias en el pasado, todas las pandemias han significado un momento de inflexión, de cambio, ¿no? De cambio radical. Digamos, la peste del siglo XIV fue la antesala del Renacimiento, porque significó una crisis de la fe cristiana. El que lea Francesco Petrarca, que él escribió en términos apocalípticos sobre la peste, es posible que haya muerto también en la peste. Él mismo, pues eso cambió radicalmente el devenir, la historia de la humanidad. La gripe española, que lo único seguro que sabemos sobre ella es que no era española, o sea, que empezó en Estados Unidos y no tenía nada que ver con España. O sea, la única razón que la llaman la gripe española es que España, al no haber participado en la Primera Guerra Mundial, no tenía censura en la prensa. Y la prensa española publicó que hay una pandemia, lo que otros países no hicieron. Y de ahí se llama la pandemia española. Esto, la gripe española también desencadenó el inicio de los procesos descolonizadores en Asia y en África. La India sufrió 18 millones de muertos en la pandemia en la gripe española. Y fue el inicio de la oposición al colonialismo británico, etc. Lo que estamos viendo hoy, en mi opinión, es que el cambio de paradigma tuvo lugar en gran medida en vísperas de la pandemia. Y la pandemia lo que está haciendo es dándole más fuerza a un cambio de paradigma que tuvo lugar antes de que empezara la pandemia. Y me explico. Ya antes de que empezara la pandemia, hemos visto cómo el Estado-nación renace y corrientes nacionales y nacionalistas desafían la globalización, el mundo globalizante o globalizador. Primero, Trump, antes de la pandemia, empezó ese gran proceso de desglobalización, de que cada nación se ocupa de sí misma. Hoy la pandemia lo que ha hecho ha dado una lección a los ciudadanos. Les ha dicho, mire, hay ONU, hay Unión Europea, hay Mercosur, hay, yo qué sé más, Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos, pero cuando hay cuestión de vida o muerte, acudimos al Estado. Acudimos al Estado-nación. Y además exigimos que el gobierno sea un gobierno grande. Grande no en términos de la cantidad de ministros, sino más bien grande, big government, un gobierno que interviene en la vida de los ciudadanos, que les ayuda, que crea el estado de bienestar, que evite la erosión
el estado de bienestar. Este proceso empezó antes de la pandemia. El nacionalismo catalán, el nacionalismo escocés, el Brexit. Así que y Trump salió de todos los acuerdos internacionales, del acuerdo climático, le deja sin cuidado la OTAN. La OTAN es posible que sin Estados Unidos se derrita realmente. O sea que estamos viendo algo que sí efectivamente y también lo que yo llamaría, no sé cómo traducirlo al español, pero lo que los americanos llaman surveillance capitalism, el capitalismo de supervivencia, de espía, de espionaje, vigilante. que nos sigue. Ese capitalismo se hace ahora incluso más necesario. Hay que entrar, aquí se está utilizando los servicios secretos para hacer seguimiento de la pandemia, para ver dónde o sea, mecanismos que se han creado para luchar contra el terrorismo se están utilizando para seguir. Y ¿sabes quién se opone, Felipe? El jefe de los servicios secretos es el que se opone a que así sea. Y hay una discusión permanente entre él y Netanyahu, que Netanyahu le exige que usemos aquellos medios y él dice, no, son antidemocráticos. O sea, y esto es lo que a lo que la pandemia nos lleva. En términos de Israel, evidentemente tenéis que vivir un poco, si me permitís transmitir, el ambiente en este momento en el país. El ambiente es de casi rebeldía, casi rebeldía popular, ¿no? Las manifestaciones que, bueno, no son las de 400.000 que hubo en el año 1982, pero son muy violentas, son anti-Netanyahu, son anti-gobierno, un gobierno que en la percepción de la gente, con 36 o 34 ministros, algunos de ellos que no se sabe qué demonios, qué responsabilidad tienen, y Netanyahu pidiendo a la agencia tributaria que le devuelvan 1 millón de shekels porque él ha pagado impuestos por los servicios que recibe en su residencia privada. Todo eso cayó aquí como en medio de la pandemia, con el apocalipsis económico que estamos viendo, un país que no conocía el desempleo. Aquí no había desempleo, aquí había 4% de desempleo y ahora estamos a 21% y no se ve el final del agujero. O sea que la percepción general es que hay que cambiar algo muy fundamental en la política del país. Hay lo que los alemanes llaman Kurzschluss, un cortocircuito, o sea, entre el gobierno y la nación, un gobierno que en momentos de crisis como la actual, pues, tiene 34 ministerios y otros viceministerios y un presidente que está ocupado con su juicio, etcétera. Yo no estoy diciendo aquí que él sea corrupto o que no sea corrupto, eso lo decidirán los jueces. Estoy hablando del ambiente. Y el ambiente es ese hoy. Y por lo cual yo creo que esta pandemia cambiará la configuración de la política israelí de algún modo u otro. O con ideas de cambio de sistema político, demasiados partidos, demasiado desinterés o desconexión con el electorado, y todo eso del Likud y Partido Laborista, que por cierto ya desapareció, todo eso
le parece a la gente cosa del pasado, ¿no? Y que hay que adaptar el sistema político a las nuevas necesidades y también las políticas económicas. Yo creo que esa también será también será un cambio, posiblemente también a nivel global, que la pandemia nos obligará a él, y es frenar el neoliberalismo económico. Las disparidades económicas absurdas, con, no sé, en Estados Unidos, con 100 personas teniendo el 60% de la riqueza nacional. Y aquí también, Israel es miembro de la OSD, pero creo que, salvo Estados Unidos, aquí las disparidades son las más grandes que hay, porque ha habido aquí un neoliberalismo económico feroz. Israel es un país que ha tenido éxitos macroeconómicos impresionantes. Nos hemos salvado de la crisis del 2008, se hicieron bien, no hay desempleo, pero la macroeconomía va bien a costa de una microeconomía reprimida, porque eso significa un peso enorme sobre la clase media. Además, yo creo que Israel también en eso tendrá que cambiar. Aquí hay una clase media mayoritariamente laica, que es la que paga los impuestos, la que va al servicio militar y carga sobre sus espaldas, sobre sus hombros, a 1 millón de ortodoxos que no trabajan por razones ideológicas. Eso en algún momento puede explotar. ¿Cuánto tiempo puede esa clase media laica soportar esto? Ahora, la pandemia está teniendo un efecto interesante en el acercamiento de la clase media laica liberal a las penas de las comunidades religiosas. Más empatía, porque están siendo castigadas. O sea, no solo disfrutan, o sea, no solo hay que acusarles de disfrutar del trabajo de la clase media laica, sino hay que tener en cuenta que viven en situaciones muy difíciles. Bnei Brak es la ciudad más pobre del país y es la que ha sido más castigada por la pandemia, porque es como han elegido vivir, como ya que no trabajas, si no vives solamente de ayuda, de subsidios gubernamentales, pues no te puedes permitir más que un pequeño apartamento con tus 10 y 12 hijos. Y claro, y eso aquí la pandemia les ha castigado severamente. Y hay se nota públicamente entre la clase media liberales, que siempre eran anti-ortodoxos, una gran empatía hacia esa situación. O sea, y eso podría llevar a un acercamiento. La pandemia también hizo algo muy interesante. Los rabinos prohíben que consulten el Internet a los jóvenes estudiantes. Y ahora es necesario entrar en Internet para ver cómo va esto de la pandemia, para conectar con la información, las redes sociales, etc. Por eso yo creo que habrá un cambio muy importante también en este tema y también un acercamiento con la minoría árabe. Son momentos impresionantes que los que critican a Israel fuera del país con apartheid, etcétera, no saben de lo que hablan. Aquí hay una minoría de 20% de la población que son árabes y que están en medio de un proceso impresionante de israelización, de incorporación, de integración. Hoy no puedes entrar en un hospital sin que notes que el 20 o el 30% de los médicos y de las enfermeras y enfermeros de los sanitarios son árabes. Por todas partes. O sea, nos ha hecho
la pandemia nos ha llevado a un acercamiento más íntimo estamos en el mismo saco. Y esa es la razón que puedes ver en estas manifestaciones que están teniendo lugar en Jerusalén, frente a la casa de Netanyahu, en Tel Aviv, en distintos lugares, a gente de la derecha, de la izquierda, jóvenes, de la periferia, del centro, etcétera. Es como, yo creo que es como un estado de guerra, donde siempre la guerra nos unió. Es lo que estamos viendo en estos días, creo yo. Es muy interesante porque una parte de tu análisis diagnóstico es como si se lo pudiéramos hacer a Chile o a Perú o a, no sé, en algún aspecto a Colombia. Me parece que esta crisis de la clase política y su incapacidad de responder a la ciudadanía es bastante masiva. Acá en Chile un intelectual judío comentaba hace unos días que estamos ante un cambio, ¿no? Menos Friedman y más Keynes, ¿no? Más socialdemocracia, sí, claro, un Estado más claro. interventor. Es interesante. Ahora, nosotros mirando desde aquí, uno se pregunta con Israel, ¿cómo va a enfrentar esta disyuntiva? ¿Qué se viene? Porque todo lo que pasa en Israel tiene una consecuencia para los judíos que estamos en la Golán. Hubo un momento, Jennifer, en que se cortó. ¿No? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Sí, decía que tu diagnóstico sobre la sociedad israelí, Sí. En el sentido de la falta de representatividad política, ¿no? De las demandas de la ciudadanía que no son atendidas, la crisis en la clase media, se parece a nuestros países, se parece bastante. Y citaba que hay un intelectual judío chileno que ha estado planteando acá en el debate nacional que estamos, en este debate entre que menos Friedman y más Keynes, ¿no? Menos puro capitalismo salvaje y más una socialdemocracia que pueda servir a las necesidades de la gente. Ahora, uno se pregunta como judío, porque todo lo que pasa en Israel nos afecta, ¿cómo van a enfrentar? ¿Cómo van a solucionar esto? Además, situados donde están, ¿no? En una zona que es como un virtual, no sé, virtual estallido. Puede explotar una bomba en cualquier minuto. Bueno, yo creo que la crisis económica inevitablemente habrá que superarla. Israel tiene la capacidad de superarla. Hoy, incluso en este momento en el que el gobierno está obligado a repartir dinero, no hemos llegado aún al 70% de deuda, al 70% del PIB de deuda. Italia tiene 120, España también, Inglaterra, en fin. La pandemia nos asaltó en una situación en que había una solidez de la economía israelí. O sea que hay aquí un substrato que nos da condiciones para recuperar el ritmo una vez se supere la pandemia. Esperemos si llegan buenas noticias a finales de año o a inicio del año que viene sobre la cuestión de la vacuna o lo que sea. Yo creo que empezará a volver la economía a su ritmo natural. Hay que tener también en cuenta que una gran parte de nuestro PIB es alta tecnología. Es alta tecnología, por lo tanto, que no requiere realmente demasiada adaptación. Todo depende de tu computador portátil y, por lo tanto, eres mucho más ágil. Y en eso yo creo que recuperar será fácil o relativamente fácil. El problema está en cómo ha sido golpeada los autónomos, cómo han sido golpeados los autónomos, restaurantes, hoteles, los servicios, toda la economía de servicios ha sido golpeada severamente.
Y eso también, pues, el momento que la economía empiece a adquirir ritmo, pues imagino que eso también se recuperará. Pero yo creo que tu pregunta iba hacia la dicotomía Friedman-Keynes. No, y a Israel, y a Israel. Sí, en Israel, ¿Cómo va en a ser? Israel. Sí. En, ¿Qué va a en pasar Israel, y sí. qué viene con Israel? Sí. Sí, yo creo que en eso el propio Netanyahu está dando hoy señales de que entiende que no se puede volver al pasado de recortes en el estado de bienestar. Los recortes en el estado de bienestar no pueden persistir, porque eso significaría, primero, no estar preparados para otro posible golpe. Ahora estaremos todos en estado de alerta, todo el libro lobo estará en estado de alerta, incluso si superas el COVID, ¿qué vendrá detrás? ¿Qué vendrá después? Así que yo creo que las políticas del neoliberalismo a ultranza, que aquí Netanyahu fue el representante más emblemático de esa filosofía, yo creo que eso no va a poder repetirse. Habrá que ir a más y más hacia Keynes. Una cosa muy interesante que como judíos de la diáspora que me mencionabas, hay un retorno de israelíes que viven en el extranjero, incluso un creciente interés en la aliyá de países en Europa y Estados Unidos, incluso en tiempos de la pandemia. Que de repente, por lo menos desde allí, se ve que esto puede ser una alternativa al caos de Trump en Estados Unidos, a los miles y miles de muertos en Francia y en otros países. O sea que los de la Sojnut aquí, por lo menos, estoy siguiendo más o menos el discurso de esta gente por aquí, hablan de un sorprendente cambio en el interés de israelíes que viven en el extranjero y quieren volver, y también por parte de judíos. O sea que yo soy optimista en la cuestión de Israel, de superar esto en el momento que salgamos de la pandemia, volver a lo que somos, a un país económicamente avanzado, inteligente, una economía inteligente. Eso nadie nos lo quitará y seguirá. Ahora, en medio de la pandemia, hemos enviado el quinto, el sexto satélite al espacio con un con una tecnología muchísimo más avanzada de lo que había hasta ahora. O sea que, francamente, yo soy muy optimista. Estamos en tiempos muy difíciles, muy malos. Esto persistirá seguramente por otro año, por lo menos, pero no recuperaremos. O sea que después de crisis siempre vienen tiempos mejores. Shlomo, recojo preguntas de quienes nos están escuchando de distinta índole. Por un lado, una preocupación de cómo se van a solucionar los conflictos internos de la sociedad israelí, las diferencias intergeneracionales, cómo están mirando la inclusión del mundo árabe, el conflicto con los palestinos. También hay gente que comenta que cree que esta alianza creciente o el retorno tiene más que ver con el antisemitismo. Quisiera un poco por ahí y también ir acercándonos a lo que nos preocupa a nosotros mucho, desde aquí sentados en nuestro espacio latinoamericano, nos golpea mucho entendiendo la complejidad de lo que pasa en la sociedad israelí. El problema con el mundo palestino, ¿no? Tú sabes que en Chile al menos está la comunidad palestina más grande, fuera de los países, la diáspora más grande, fuera de los países árabes, es una comunidad cada vez más
beligerante y activa, que ha puesto el conflicto en el debate público político. Hace un par de semanas se publicó a página completa en el principal medio de comunicación escrito acá una carta firmada ya no solo por los beligerantes, sino por los intelectuales palestinos, gente que todos respetamos, de indudable calidad. Entonces, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo Israel está en condiciones de administrarlo? Y bueno, nosotros desde aquí mirando un poco temerosos, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber anexión? ¿No va a haber anexión? ¿Cómo camina esto? Permíteme, Jennifer, algo sobre la cuestión palestina, que es algo que interesa muchísimo por lo que mencionabas también, por el entorno chileno específico. Yo puedo entender, y además conocí a miembros de la comunidad palestina en Chile de cuando Isaac Frenkel organizó el último viaje, y soy plenamente consciente de que primero es una comunidad de muy alta calidad, integrada en la vida intelectual, académica de Chile, y son gente muy seria y tienen todo el derecho de estar preocupados por la cuestión palestina, al igual que los judíos lo están por el devenir de Israel, ¿no? Por lo tanto, parece plenamente legítimo y comprensible. Pero a veces lo que puede ocurrir es que te quedas anclado en una cierta visión y no eres lo suficientemente consciente de los cambios que están ocurriendo y de tu propia responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. O sea, la historia no es ni moral ni inmoral. La historia es amoral. No tiene la historia. Si fuera moral, pues no existiera Estados Unidos. Estados Unidos no se llevaría el 50% del territorio de México. Si fuera moral, pues ¿quién necesitaría Australia y Nueva Zelanda? Y, en fin, y un montón de otras cosas. Es amoral. Y fue amoral con nosotros, con el pueblo judío, durante 2000 años. Amoral e inmoral también durante 2000 años. ¿Por qué? No hemos sabido tomar decisiones. Hemos fallado 2 veces en nuestra historia. Nosotros tenemos como nación un récord mundial. Somos la única nación que ha destruido su soberanía 2 veces. El primer templo y el segundo templo. ¿Por qué? No por la mano divina, no, yo no creo en eso, sino por malas decisiones. Porque un país pequeño en los tiempos bíblicos decidió enfrentarse a una superpotencia, a Babilonia, y después a Roma. O sea, eso es una osadía que no se perdona en la historia. Y además cayeron en el fanatismo religioso. Dentro cuando los romanos cercaban Jerusalén, pues dentro de Jerusalén se peleaban entre una visión de la religión y otra visión de la religión. O sea, que siempre tenemos parte de la culpa. El hecho de que seamos el underdog no nos hace inmunes a ser responsables de lo que nos ha ocurrido, o por lo menos parcialmente responsables. Y los palestinos han perdido una ocasión detrás de la otra. ¿Cómo se puede explicar cuando en el año 2000 el presidente Clinton propuso un Estado palestino, negociaciones en las que yo participé, un Estado palestino, en el 100% de Gaza, en el 97% de Cisjordania, incluyendo una conexión entre Gaza y Cisjordania para complementar esos 3% que faltaban, porque si no, no es un Estado contiguo. No es un Estado contiguo. Una división clara, inequívoca de Jerusalén. Todo lo que es árabe es palestino, incluyendo
soberanía en el monte del templo. Un periodista israelí conocido, Amnon Abramovich, dijo en aquel entonces: si los palestinos hubiesen aceptado la propuesta que Ben-Amí hizo en el monte del templo, pues Ben-Amí necesitaría escoltas para el resto de su vida. Escoltas por judíos, no por árabes. O sea, y lo rechazaron, lo rechazaron. Ahora, claro, aquí vuelvo a lo de la amoralidad de la historia. La historia no espera ahora que los palestinos decidan que, bueno, no, nos hemos equivocado, queremos aquello. No, la historia se mueve, y al moverse se encuentra con un Medio Oriente en el que la cuestión palestina no interesa ni a los árabes, ni a Egipto, ni a Arabia Saudita, ni a Siria, a ninguno de ellos. A ninguno de ellos no les interesa. Por lo tanto, si hay en el Medio Oriente hoy una cuestión nacional que interesa a los actores en la zona, es el nacionalismo kurdo. Eso es lo que más interesa, no el nacionalismo palestino. Está dividido, no llegan a formar un gobierno de coalición nacional entre Hamas y la OLP de Abbas. Años hablando, que dale, y no hay una unión. O sea, que estáis dando a Netanyahu y a la extrema derecha israelí el argumento para decir, bueno, ¿con quién vamos a hablar, demonios? Si queremos hablar, que no estoy diciendo que Netanyahu sea un ángel en estos temas. O sea, que estáis hablando de los refugiados palestinos, ¿ok? Se entiende, es una tragedia de dimensiones cósmicas y hay que reconocerlo. Pero ese mundo que ha simpatizado tanto con la cuestión palestina, no existe en la historia reciente un movimiento nacional que haya tenido tal grado de simpatía internacional como es la cuestión palestina. Ahora, ¿por qué se va a interesar ese mundo hoy de la cuestión de los refugiados palestinos cuando hay 100 millones de refugiados en el planeta por razones climáticas, por guerras, por estados fallidos, entre ellos 7 millones de sirios? ¿Por qué de repente, si ya se han propuesto ideas para resolverlo y lo habéis rechazado? O sea que eso no se perdona, ese tipo de no se perdona. Claro, y los procesos de paz a través de la historia no se crean en el vacío, se crean dentro de un contexto geoestratégico concreto. Lo que hizo posible a Rabin hacer los acuerdos de Oslo fue el cambio en la escena global. El colapso de la Unión Soviética, el hecho de que los países árabes perdieron la opción militar que les daba la Unión Soviética y querían acercarse al nuevo poder, a la única superpotencia, Estados Unidos. Ese fue el contexto. Sin eso no hay proceso de paz. Es el mismo contexto que creó la paz en Centroamérica. Sin la caída de la Unión Soviética no hay paz en Centroamérica. Eso es lo que la historia te da para que sepas utilizarla. Y después, en el año 2000, cuando nosotros negociamos, también existieron un contexto que lo hizo posible. Ahora ese contexto ya no está. Europa está preocupada con sus temas, que son sus problemas existenciales, de que si la Unión Europea puede o no existir. Los países árabes se fían de Israel más de lo que se fían de Estados Unidos. Cuando se trata de enfrentarse a Irán, Israel es la salvación de los países árabes en su enfrentamiento con Irán.
Ahora estas noticias que aparecen, que según la prensa internacional Israel está haciendo esto y lo otro, bueno, en fin, eso lo aplauden. Y por lo tanto hay un contexto regional que no es muy favorable a que ahora venga el liderazgo palestino y diga, no, nosotros queremos volver al proceso de paz de Rabin, de Barak, etc. No, no. Rabin y Barak, uno fue asesinado por el proceso de paz, el otro fue derrotado por vuestro rechazo a las propuestas que se han hecho. Y esas cosas no se repiten tan fácilmente. Así que yo soy muy pesimista y mi pesimismo viene de que no creo que la solución de dos estados en la manera que la habíamos propuesto puede repetirse, porque entre tanto hay más colonos en los territorios, la facilidad de hacer ahí una cirugía territorial se hace mucho más complicada. Hay en Estados Unidos un presidente que ha dado luz verde a todo lo que se le antojaba a nuestro primer ministro, sea Jerusalén, sea el Golán, y ahora con una propuesta de paz que yo perfectamente entiendo que los palestinos no la puedan aceptar, en la que Israel se le permite anexionarse un 30% del Estado palestino, de Cisjordania. Un plan, en mi opinión, realmente absurdo. Yo puedo entender, al igual que no puedo entender por qué rechazaron los parámetros de Clinton cuando nosotros estábamos en el gobierno, no puedo entenderlo. Ahora puedo perfectamente entender por qué rechazan la propuesta de Trump, porque es un absurdo lo que propone este hombre. Pero en fin, ahí estamos. O sea que las buenas propuestas, cuando mueren, es muy difícilmente recuperarlas, porque desde el momento que han muerto al momento que piensas recuperarlas, el mundo ha cambiado y la política ha cambiado, el entorno ha cambiado, la agenda global ha cambiado. Ahora estamos en un momento en el que la preocupación principal de los países árabes es Irán y el yihadismo islamista. Hay un nuevo poder en esta parte del mundo, que es Rusia. Rusia tiene relaciones excelentes con Israel, se las apaña de alguna manera que pueda tenerlas bien con el mundo árabe y bien con nosotros. Si yo fuera palestino, yo no tendría demasiadas esperanzas de que Rusia pueda jugar aquí el papel del pacificador. Ni tienen la vocación ni tienen el poder de hacerlo. Irán, y hay una penetración de China, hay una penetración muy importante de China a esta parte del mundo. Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, desde que empezó la pandemia, hizo un solo viaje al extranjero. Un solo viaje a Tel Aviv, a Jerusalén. Vino aquí un viaje, ni se quedó la noche y volvió el mismo día. El mensaje que vino a transmitir no tenía nada que ver con la cuestión palestina. Vino para transmitir un mensaje sobre China, sobre las relaciones de la alta tecnología israelí con los chinos. Estamos en medio de una guerra fría y Israel tiene que tomar lado. ¿Por qué lado está? ¿Qué parte está aquí en esta guerra? No va a ser fácil, porque las relaciones con China son muy importantes. Y ahora China acaba de firmar un acuerdo que va a tener muchísimo alcance con Irán, un acuerdo estratégico con Irán. Eso es como un mensaje por parte de los iraníes diciéndole a Estados Unidos, miren, sí, ya sé que estáis contra nosotros, contra nuestra política nuclear, las sanciones, etcétera,
pero aquí tenemos un gran hermano, ahora tenemos un hermano grande que nos va a ayudar, es China. En estos días se ha firmado otro acuerdo estratégico entre Siria e Irán, que eso sí que es sorprendente, porque aquí los estrategas en este país cantaron victoria de forma prematura al decir que los iraníes están retirándose de los altos de Siria bajo la presión de los ataques por parte de la aviación israelí. Pues este acuerdo no les hace la vida demasiado fácil a estos estrategas, porque eso significa que el gobierno sirio no expulsaría a los iraníes, no sería un factor que les dijera váyanse de aquí, ¿no? de Siria, que Israel lo ve como una amenaza inmediata. Y que hay aquí, estamos en estado de guerra, que la gente no son suficientemente conscientes. Esta no es una era, como digamos el siglo XIX o incluso el siglo XX, donde se declaraba la guerra. O sea, Inglaterra declaró la guerra a Alemania y Alemania declaró la guerra a Rusia. Hoy ya no se declaran las guerras, hoy ocurren y además se hacen por diferentes medios. Hay una guerra entre Israel e Irán ya varios años. Nuestra guerra contra Hezbollah parte de esa guerra con Irán. Irán es una división del ejército iraní. Eso es lo que es. No es una fuerza autóctona libanesa. Los ataques de la aviación israelí en Siria, los ataques de la aviación israelí en Irak, los ataques cibernéticos. Esa es la guerra de hoy. Y en ese sentido también hay una guerra entre China y Estados Unidos. No tienen por qué disparar. Desde el año 1980 hasta hoy, China no ha disparado un tiro. Nada. Y sigue conquistando terreno en el mar del sur de China, a través de la ruta de la seda, de todo ese gran proyecto One Road, One Belt, que es un magno proyecto de infraestructuras a través del planeta. Han comprado el puerto de Pireus en Atenas como puerto de entrada a Europa. Hay ideas fascinantes. La buena noticia de que China llegue a esta parte del mundo es que con su enorme capacidad financiera y la compra de empresas, etcétera, todo eso le llevará a tener un interés vital en la estabilidad de la región. O sea, porque está poniendo todas sus reservas de dinero en esta parte del mundo. O sea, y por lo tanto, inevitablemente eso la convierte en un stakeholder, en una parte interesada en la estabilidad, no que aquí todo estalle, porque si estalla, se estallan tus inversiones también. O sea, por lo tanto, esto es lo que preocupa a los actores aquí. Y eso ha diluido la centralidad de antaño de la cuestión palestina. Y eso hay que verlo, desgraciadamente, claro, para los palestinos. Y desgraciadamente para nosotros también. Porque yo creo que, francamente, que la idea de dos estados, desde mi punto de vista, posiblemente no desde el punto de vista de la derecha israelí, es la fórmula para la salvación del proyecto sionista. Así lo veo yo. Porque un estado árabe, judío, desde el Mediterráneo hasta Jordán, hasta el río Jordán,
pues no va a ser aquel Estado que habíamos soñado. Va a ser un Estado con mayoría árabe y yo francamente no entiendo a esos intelectuales, algunos de ellos en Estados Unidos. Ahora, Peter Beinart escribió en el New York Times un artículo que se cansó de la idea de los estados, él quiere un Estado judeo-árabe. Eso es una tontería monumental. Aquí en el Medio Oriente, una armonía interétnica e interreligiosa, lo que no fue posible en Checoslovaquia entre checos y eslovacos, lo que no fue posible en Chipre entre griegos y turcos, en un Medio Oriente en el que las minorías son gaseadas por sus propios gobernantes, en Siria, en Irak, un Medio Oriente donde sunitas están en estado de guerra con chiitas. Aquí judíos y árabes van a crear una armonía que Peter Beinart o Tony Judd, que en paz descanse, que era un gran historiador, eso no tiene sentido. Por lo tanto, si no hay dos estados, como aquella fórmula que se pensó en el pasado, es posible que haya una retirada parcial, si el gobierno israelí capta una retirada parcial de Cisjordania a fronteras más razonables. Eso lo pensó en su día Sharon, por ejemplo. Él lo pensó, pero Dios se lo llevó. Y ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Le preguntaron una vez al primer ministro inglés, Harold Macmillan, primer ministro, ¿qué piensa que va a ocurrir en el futuro? Y su respuesta fue, events, my dear boy, events. Cosas que ocurrirán, ya veremos. O sea, tendremos que adaptarnos a lo que nos traiga el futuro. El sionismo siempre ha dado más importancia a la demografía que al territorio, que a la geografía. Más a la demografía, o sea, a una mayor homogeneidad, que más territorio que diluye la mayoría judía. Siempre ha sido así. Esa fue la razón que en el 1948 Ben Gurión no quiso conquistar Cisjordania, únicamente por esa razón, únicamente. Y esa es la razón por la que Sharon se retiró de Gaza. O sea que el DNA del movimiento nacional judío es ingathering of exiles, es reunir a las diásporas y crear un Estado lo más homogéneo posible en torno al pueblo judío. Hoy tenemos un Estado judío en el que hay 20% de palestinos. Eso es muchísimo más, pero muchísimo más de lo que uno puede decir de cualquier país en Europa. De cualquier país en Europa. De 20% de una minoría nacional, étnica, religiosa. Y es verdad que ha habido años de discriminación y es verdad que no han avanzado al igual que las comunidades judías, pero esto está cambiando de una forma visible y seguirá cambiando para bien, espero. Shlomo, necesito hacerte una pregunta que puede sonar ingenua en la complejidad del mapa geopolítico que tú describes, pero es una preocupación que vivimos todos. Cada día en Chile hay hitos de violencia antijudía o antisemita, podemos discutir sobre eso, asociado a lo que está pasando en Israel, la anexión, el conflicto israelí-palestino. Explicar lo que tú explicas es imposible para nosotros,
ni siquiera entra en un debate que está más desatado por las pasiones que por la racionalidad. ¿Cómo administra una comunidad como la nuestra, o cualquiera de las que está escuchando, una situación como esta, que es potencialmente violenta? Es violenta en las palabras, puede ser potencialmente violenta en la forma. Yo lo veo en los jóvenes, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes, comparto, en que se sienten amenazados. Las redes sociales además amplifican esta violencia verbal. ¿Cómo crees tú que nosotros podríamos enfrentar esto? Bueno, lo mejor es diciendo que empezando con la anexión, el discurso de la anexión es eso, un discurso, no hay más, que no habrá anexión, no habrán, no, porque fue una maniobra política interna de Netanyahu y yo estuve dando ahora una clase por Zoom en la Escuela Diplomática en Viena y el presidente de la institución me preguntó al final del curso qué va a ocurrir el 1 de julio. Yo terminé a dar las clases el 5 de junio y él me preguntó qué va a ocurrir el 1 de julio con lo de la anexión. Y le dije, créame, no va a ocurrir nada. Nada, absolutamente cero. No hay anexión, no va a haber. Y en ese momento Netanyahu todavía seguía hablando de la anexión. Netanyahu es el tipo de líderes que necesitan movilizar, desviar la atención cada vez con otra cosa, ¿no? Si no es la anexión, es yo qué sé, es así, ¿no? Y espero que esto cambie con esta pandemia, francamente, porque hay un cansancio. Yo siempre tengo mucho cuidado no criticar fuera del país, ¿no? Cuando salgo no me gusta, yo nunca he firmado peticiones criticando a Israel fuera, nunca lo hice, pero aquí por lo menos sí, aquí lo hago. Esa es mi persona humana y política, pues así lo hago. Y Netanyahu es ese tipo de líder que habla mucho, que su poder está en la palabra, que si no es la anexión, es el corona, si no es el corona, algo con Trump, si no es eso, es el antisemitismo. Bueno, pues espero que una de las cosas que la corona haga es que nos lleve a ser más realistas con la vida, hablar de verdad de los problemas de la gente. Tenéis el caso de Chile, francamente es un caso bastante único, soy absolutamente consciente. Es una comunidad palestina muy preocupada por la cuestión palestina, pero desafortunadamente algo desligada de lo que es hoy la comprensión o el concepto que la comunidad internacional y los actores regionales tienen en torno a la cuestión. Así que lo único es debatir las propuestas que ha habido, los gobiernos que han caído uno detrás del otro simplemente porque intentaron llegar a un acuerdo con la parte palestina. Sharon inventó la idea de la retirada unilateral porque él entendió que toda negociación con Arafat acaba con la derrota del primer ministro. O sea, porque te empujan constantemente hacia un vacío donde te quedas sin apoyo político. Y por eso no quiso negociar, pero hizo lo que ningún gobierno izquierdista había hecho, desmantelar asentamientos. Toda la presencia israelí en Gaza ha sido desmantelada. ¿Y qué ocurrió después de que se desmanteló todo aquello? Pues apareció Hamas y con los misiles y con... se dice por qué Israel
está bloqueando Gaza? Pues la pregunta tendría que ser, ¿y por qué no está bloqueando Cisjordania? No está bloqueando Cisjordania porque Cisjordania está intentando de vivir en paz. Está bloqueando Gaza porque Gaza, todo lo que entra se convierte en misiles. Esa es la única razón. Por lo tanto, eso es también un mensaje que, que yo no lo acepto, pero lo entiendo. El vulgo, la masa israelí, le dirá al primer ministro, mira, cada vez que nos retiramos de un territorio, lo único que ocurre es que nos bombardean desde ahí. Nos hemos retirado del Líbano, apareció Hezbollah. Nos hemos retirado de Gaza, apareció Hamas. Y si nos retiramos de Cisjordania, ¿quién nos asegura que el único aeropuerto internacional que tenemos no sería al alcance de los misiles de otro grupo en Cisjordania? O sea que los palestinos tienen que hacer algo, no todo, algo de soul searching. ¿Cómo se traduce en español? Soul searching. Examen de interno. conciencia, examen de conciencia. Examen de conciencia. Algo, no todo, no todo. El malo de la película es Israel. Ocupó los territorios, pero también ocupando los territorios tenía su momento y su razón. Entonces, el mayor pecado es los asentamientos. Lo acepto absolutamente. Es una marcha de locura. Pero vosotros no habéis tenido ninguna culpa, nada, absolutamente, no hay ninguna responsabilidad. Algo, no, algo, parce. ¿Por qué en el 1947 se había rechazado la partición de Palestina? Apareció ahora un libro en Yale University Press. Tengo aquí al lado, cuyo título es Preventing Palestine. Preventing Palestine. Déjame que os lo traigo un minuto. Complejo, ¿no? Y cómo resumirlo para que nuestros hijos, jóvenes, adolescentes puedan hacer su papel cada vez que les toque. Aquí está. Preventing Palestine. Un libro voluminoso. La tesis del libro es que los que evitaron que exista un Estado palestino han sido los estados árabes, no menos que el Estado de Israel. En el 1948, cuando invadieron Palestina, uno podría suponer que la invadieron para que todo territorio que ocuparan se lo dieran a los palestinos. Lo lógico, ya que un año antes hubo esta resolución de la ONU que creaba una partición de Palestina en un Estado judío y en un Estado árabe. Pues no, ellos invadieron para llevárselo a ellos mismos. Los sirios adquirieron territorios en el norte. No se lo dieron a los palestinos, se lo llevaron. El rey de Jordania conquistó Cisjordania, se la llevó para él, no se la dio a los palestinos. Los egipcios querían el Negev, querían el sur de Israel, no para dárselo a los palestinos, para llevárselo a ellos. O sea que hay que ver las cosas en su complejidad. Todo intento de simplificarlas, pues it misses the point, porque claro, y eso siempre aceptando que el origen de la tragedia palestina
Palestina, el origen de la tragedia palestina, reside en que se les ocurrió a los judíos, después de 2000 años, de volver a la tierra de sus antepasados. Ahí está el origen. No lo niego, sería absurdo. Pero desde ese momento ha habido tantas posibilidades para de alguna manera cuadrar el círculo. Y no ha sido posible no solo por la parte israelí, también por la parte palestina y por la parte árabe. Shlomo, aquí en Chile la gente usa palabras como genocidio, apartheid, cuando se refiere al trato que Israel da a los palestinos. Es un debate bien duro, ¿no? Se expresan palabras muy complejas. Vamos a ver. Dentro del Estado de Israel, estoy hablando del Estado legal, no de los territorios ocupados, donde hay 20% de árabes, es todo menos apartheid. Aquí no hay apartheid. Aquí puede haber políticas económicas que no han favorecido igualmente a todos y, por cierto, a grandes partes de la comunidad judía no han favorecido. La periferia del norte, la periferia en el sur, no ha sido favorecida por las políticas económicas de los gobiernos, al igual que el centro de Tel Aviv y el centro, en general el centro del país. Pero desde luego no. En los territorios hay una presencia a la que, como lo reitero, para mí es el origen del mal, toda esta expansión de asentamientos, pero no es apartheid. Podría ser apartheid el momento en el que, sobre esa base, algunos de nosotros aquí nos hemos opuesto a la idea de la anexión. Si tú llevas a la anexión 30% del territorio, todos aquellos palestinos que vivan en ese territorio anexionado podrían vivir en una situación de apartheid. Porque la parte israelí tendrá ciudadanía israelí y la parte palestina no tendrá ningunos servicios que vengan de agencias gubernamentales israelíes y serán dos categorías diferentes de ciudadanía. Pero esa anexión no se llevó a cabo y no se va a llevar a cabo tampoco. Una parte del... qué bien. What do I do now? Te estaba escuchando. Sí, pero no me veo a mí mismo. ¿Y por qué? Te ves igual de guapo que al principio. Yo no veo... Ah, ok, ahora, ok. ¿Dónde estábamos? Estás hablando del apartheid. Decías, si los palestinos no tienen pasaporte, no reciben servicios, hay una situación de desmedro, ¿no? En comparación a los que viven en Israel. Sí, o sea, si tomas en consideración aquella parte de Cisjordania, si hay en efecto una anexión, podría existir tal situación, podría, pero no es la situación actual. Y repito, esta actitud de Netanyahu de elevar la retórica, elevar el discurso a unos niveles que al final nada ocurre, solo crea la crítica, pero después no ocurre nada sobre el terreno. Pero yo soy consciente de que no es fácil para vosotros ahí todo este discurso, ¿no? O sea, Shlomo, ¿qué piensas tú ahora que se acercan las elecciones en Estados Unidos? Si es que gana Joe Biden, ¿cambiarán las circunstancias en lo que este tema compete, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno de los errores estratégicos de Netanyahu, en mi opinión, fue el hecho de que llevó a Israel a una alianza demasiado íntima con los republicanos, con los evangelistas, y creó una gran enemistad entre los demócratas. El apoyo a Israel tradicionalmente siempre fue un apoyo, lo que los americanos llaman bipartisan, ¿no? de los dos partidos. Ese fue un consenso nacional en Estados Unidos. Y Netanyahu lo llevó solo hacia Trump y el trumpismo. Por lo tanto, la derrota de Trump, si tiene lugar efectivamente, sería una derrota de toda la estrategia americana de Netanyahu. Y eso es también algo que tendrá aquí un impacto muy serio en la política interna en Israel. De eso no me cabe la mínima duda. Yo no creo, por ejemplo, que la propuesta de Netanyahu, la propuesta de paz de Trump, ¿cómo se llamó? El negocio del siglo, ¿no? O the deal of the century. Yeah. Yo no creo que Biden, en caso de ser elegido, la va a aceptar, la va a asumir. No creo que lo hará. Y por lo tanto morirá con él, porque nadie en la comunidad internacional acepta esta propuesta. Y si hay un presidente demócrata, pues tampoco la va a asumir. Eso podría ser también otro argumento en vuestro debate, en el sentido de que el cambio de política en Estados Unidos hará esta cuestión, la convertirá en algo redundante realmente, en algo que no tiene ningún significado. No se le ocurre a nadie que la idea de anexión va a tener algún apoyo con un presidente como Joe Biden. Pero hay una cuestión que algunos expertos en la cuestión palestina la han debatido más de una vez, y es la posibilidad y también eso podría ser un argumento en vuestras discusiones, ha habido propuestas de paz que se han hecho, algunas como en tiempos de Clinton, mencioné los llamados parámetros de Clinton, y la otra en el 2008, cuando George W. Bush era presidente, y Olmert hizo una serie de propuestas que en algún sentido fueron incluso más lejos, eran más atrevidas que las propuestas que se habían hecho por parte de Barak, ¿no? De Clinton. ¿Por qué los palestinos no salen hoy con su propia propuesta? O sea, que hay expertos en Estados Unidos, en Europa, que no han parado de exigir a los palestinos hagan una propuesta de paz. Ahora, los palestinos lo que suelen decir es no tenemos por qué hacer propuesta de paz, ahí están las resoluciones de la ONU. Eso no es una propuesta de paz. Una propuesta de paz es intentar de acercarte a las sensibilidades de la otra parte sin traicionar tus líneas rojas, digamos, ¿no? Intentar, por ejemplo, no sé si conocéis lo que es el Acuerdo de Ginebra, 2003. En 2003 hubo un acuerdo entre israelíes y palestinos que no eran, ninguno de ellos era miembro del gobierno, eran, digamos, sociedad civil. Y ahí se propuso el acuerdo de paz ideal. Jimmy Carter estuvo en la firma de ese acuerdo oficioso,
y declaró que los acuerdos de Ginebra tienen que ser la nueva Biblia. Él es un metodista, por lo tanto utiliza ese lenguaje. Tiene que ser la nueva Biblia. Pues bien, no hay ningún líder palestino, ni uno, que se haya levantado para decir, esta es la propuesta que a mí me gustaría firmar con Israel. Ninguno. De hecho, el palestino que firmó esa propuesta con Yossi Beilin, que fue el de la parte israelí, esa firma fue el fin de su carrera política. O sea, tenéis que entrar en la dinámica. Lo que siempre ha habido es un intento de decir, bueno, ahora aquí estamos, tráigannos propuestas. Y lo que no se adapta a milímetros a lo que nosotros pensamos, pues no lo aceptamos. Y así no se puede. Necesitan, en mi opinión, una dinámica diplomática más energética, más creativa, en torno a la cual se puede movilizar la opinión internacional y el apoyo de estados, ¿no? A mí me da pena cuando oigo al secretario general de la ONU decir que nosotros seguimos apoyando la idea de los estados. Es como es tan desvinculado de la realidad que uno no entiende por qué estos líderes no intentan de aprender mejor la situación. ¿A qué se refiere usted, señor Guterres? Vamos a ver. ¿Se refiere usted al volver al 1967 con intercambio de territorios, con devolución, retorno de refugiados? Porque aquí no es solo territorios. El proceso de paz israelí-palestino no es land for peace. Es muchas más categorías, es refugiados, es lugares sagrados, es documentos milenarios de pertenencia, de si el monte del templo, es mucho más complejo. ¿Esto es lo que quiere usted ahora? ¿Le ve usted alguna posibilidad hoy? ¿Por qué no intenta los palestinos de abrir los ojos a la comunidad internacional y venir ellos mismos con una nueva propuesta? Y porque yo creo que no lo hacen porque no se atreven, porque saben que si en una nueva propuesta, por ejemplo, dicen queremos que vuelvan 100.000 refugiados, pues mañana les dirán que han traicionado a 5 millones. Y por eso no tienen el coraje de hacerlo. Estamos dispuestos a un Estado palestino en el que habrá un intercambio de territorios, pues, que pueda convencer a los israelíes, 8% por 8%. Nunca lo han aceptado, nunca han aceptado, siempre querían algo mucho más pequeño que no podría de ninguna manera acomodar a los bloques de asentamientos, incluso si hay un intercambio de territorios dentro del Estado de Israel. Así que, francamente, lo interesante de nuestra conversación en este contexto, Jennifer, es que estoy hablando con vosotros sobre una cuestión que ya lleva tiempo que en Israel está absolutamente fuera del discurso público. Absolutamente. Y para vosotros es cuestión del día a día, porque hay una comunidad palestina que está tan desligada de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo y de la complejidad que se ha creado a raíz del rechazo de propuestas que se habían hecho en el pasado, que curiosamente los que están más preocupados por Palestina sois vosotros, los judíos en Chile, que nosotros aquí. Porque aquí la cosa está paralizada,
la opinión ya está desesperada porque dice, bueno, si las propuestas de Barack no han sido aceptadas, las de Clinton no han sido aceptadas, las de Olmert y George Bush no han sido aceptadas, ¿ahora qué? Y sabéis, casi el 80% de israelíes han nacido después del 67. O sea, que no conocen otra vida que no sea esto. Los millennials no conocen otro primer ministro que no sea Netanyahu. O sea que la atmósfera aquí es absolutamente, y la agenda ha cambiado de una forma impresionante. Cuando empezó, por cierto, este discurso de la anexión, sí, de repente la cuestión empezó un poco a volver a la agenda pública y publicamos aquí peticiones en contra. La mayoría de la gente estaban en contra y otro gran porcentaje pues indiferente. Shlomo, estoy mirando el reloj en realidad, llevamos más de 1 hora y media, ha sido fascinante escucharte, me quedarían muchas horas, creo que la complejidad de la que plantea me deja, no sé si lo que siente el resto del público, a rato esperanzada de que no es tan terrible como lo vivimos día a día, pero también muy pesimista de la posibilidad de encontrar una salida en el futuro cercano, ¿no? Menos si a ustedes, que son los protagonistas de la historia, no les parece que sea un tema relevante en la agenda, ¿no? La desconexión entre lo que vivimos y lo que ocurre, nosotros, comunidad judía, pero también la comunidad palestina, es como un sentimiento abrumador. Me toca cerrar este momento y quizás pedirte si pudiéramos tener otros, porque creo que es muy fascinante escucharte cómo dibujas el mapa del mundo y pones los temas que nos interesan en ese mapa. Así que yo dejo planteado nuestro interés por si tú quisieras y traspaso la voz al director ejecutivo de la comunidad, Marcelo Isaacson, y al presidente que quieren compartir algunas reflexiones. Muchísimas gracias, un honor escucharte siempre, te he escuchado todas las veces que has venido a Chile, sigue siendo fascinante. Gracias. Muchas gracias Jenny, muchas gracias Shlomo. La verdad que hay una cantidad tremenda de preguntas que lamentablemente nos hubiera gustado mucho hacértelas, pero bueno, en honor al tiempo, como dice Jenny, ojalá volvamos a tenerte en otra oportunidad y ahí seguir con las preguntas. Marcelo, si quieres otras 2 preguntas del público, pues lo intentamos. Hay una pregunta que yo la consideré bien importante, que le hicieron varios, respecto de la teoría que tú muy bien explicaste, la teoría de un solo Estado, y nos comentaste y hablaste sobre los derechos de los palestinos, el regreso de los refugiados y todos esos temas. Y frente a esta desnivelación demográfica que podría haber, ¿qué pasa con los derechos de los judíos? ¿Qué pasa que, más que derechos, derechos como judíos, la ley del retorno, por ejemplo, que sabemos que los judíos de la Golá, que hacemos aliá, tenemos una serie de derechos? ¿Qué pasa con las organizaciones que se ocupan de esto, como Sochnut, como Keren Ayesod, como Keren Kayemet? En tu opinión, digamos, sabemos que es difícil, entendemos que una teoría, claramente nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar, pero finalmente, ¿cuál es tu teoría al respecto? ¿Cómo mantenemos también? ¿Y qué va a pasar con el sionismo, por cierto? ¿Qué va a pasar con la Aliyá, por ejemplo? ¿Te refieres, Marcelo, en el contexto de un Estado binacional? Correcto. Esa es la pregunta. Sí. Mira, yo creo que, en mi opinión, no existe ninguna posibilidad de que haya un acuerdo entre israelíes y palestinos para la creación de un Estado binacional. El Estado binacional
si se crea, se va a crear por osmosis, como dicen, o sea, se va a crear de por sí, sin un acuerdo. Una historiadora americana que lo definió como no va a ser un acuerdo, sino it will be a rape, va a ser una violación, va a ser algo que la parte israelí, por su mayor poder, por su expansión, por su creación de asentamientos, etcétera, va a crear esa realidad. Pero no va a ser un acuerdo. Al no ser un acuerdo entre las dos partes, inevitablemente todo lo que preguntas no va a cambiar. O sea, ni la ley de retorno. Y además, no pienso que incluso si hay un acuerdo para crear un Estado palestino israelí, eso es lo que algún primer ministro israelí tendrá la osadía de sacrificar, porque con más razón se necesitará la ley de retorno, porque en un Estado israelí-palestino los judíos, ya hoy hay casi un empate entre el Mediterráneo y el río Jordán. Yo creo que ya o somos iguales o ellos ya tienen más. O sea, en un Estado, si no tenemos la ley de retorno, lo que está haciendo Israel es suicidándose como Estado judío. Por lo tanto, ni con acuerdo ni sin él, yo veo que esto pueda tener algún impacto en la relación institucional y emocional que existe entre Israel y la diáspora judía. Entendemos. Realmente muchas gracias, Shlomo, de tenerte aquí. Gracias, Jennifer, excelente la entrevista. Así que, como dije antes, ojalá los volvamos a tener una próxima oportunidad. Y antes de terminar, quiero darle la palabra a nuestro presidente, Gerardo Gorodischer, saludar a nuestra vicepresidenta, Jackie Rosenberg, que también estaba por aquí, que llegó un ratito más tarde porque estaba en una actividad de mujeres de la comunidad. Así que, Gerardo, por favor, el micrófono es tuyo para la despedida y el cierre. Buenas tardes a todos. Primero agradecerle al doctor a Shlomo Ben-Ami. La verdad que ha sido una clase magistral, un privilegio para toda esta comunidad el poder escucharlo, y ojalá lo pudiéramos tener en una próxima cercana vez, y no solamente por Zoom, sino también presencial. Yo ya lo hablé por interno con Marcelo y vamos a tratar de hacer el intento de traerlo a Chile, porque creo que es primero un honor, un privilegio, y la verdad que podría aclarar como nadie lo que está ocurriendo allá y lo que estamos viviendo acá. Por tanto, agradecerle a Shlomo por esta tremenda clase, a Jennifer por tan buena entrevista. Yo creo que nos quedamos con ganas de escuchar más y hacerle más preguntas. Excelente entrevista. A Andrés Meyer, por supuesto, por el contacto y haber hecho esto posible. Al equipo de la CJCH, encabezado por Marcelo. A todos los que nos acompañaron esta mañana. Y decirles que, bueno, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir escuchando. Yo creo que esta entrevista de Shlomo hay que leerla, hay que estudiarla, hay que revisarla una y otra vez, la cual nos va a permitir hacer una mejor insight de lo que está ocurriendo allá y lo que está pasando acá, y sacarle algunas veces la emocionalidad de algunos temas que acá los tomamos tan a pecho. Agradecerle a todos los amigos latinoamericanos que nos acompañaron y desearles una muy buena semana, y a los que están en Chile invitarlos al acto, por supuesto, de la AMIA que está comenzando de la Comunidad de Valparaíso. Agradecerles nuevamente a todos la presencia y muchas gracias. Okay. Para los que quieran saludar y decir algún saludo, hablar, intervenir, pueden abrir sus micrófonos. Fantástico.
Desde Cortés Island, en Canadá. Ah, wow. Por favor, por favor. Gracias, desde Costa Rica. Qué amables, gracias. Desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, felicitaciones. De todas partes. De Un Canadá. beso, Jennifer. Gracias. Romo, un gran abrazo. ¿Puedes conectarte aquí? Gracias, Isaac. Romo, Desde Colombia, muchísimas gracias otra vez a todos mis amigos en Chile. Qué gran actividad. Qué gran actividad. Fantástica, Jennifer, fantástica. Romo, un gran abrazo. Desde Romo, Boston, un gran saludo. Isaac, Enrique. todavía tienes... Gracias. si me permiten, un gran abrazo, Shlomo. Un gusto haberte escuchado una vez más. Gracias. Tu sabiduría y ojalá te tengamos en persona acá muy pronto. Un gran abrazo y gran cariño a tu familia. Gracias, Isaac. Gracias. De todo un poco. ¿Qué fue? De Chile, de Israel, de los judíos. Ellos tienen relación con Ya. Chile. Excelente charla, falta la segunda parte. Tomás Gendelman. Saludos, todos, Tomás Gendelman. Felicitaciones, Jennifer, te conocí en el Mercurio. Soy Luz María de la Vega y realmente muy buena tu pregunta y me encantó lo que dijo Shlomo. Muchas gracias por la charla. Israela Rosenblum me invitó y estoy muy agradecida de ella. Shlomo, tenemos la compañía, no pudo participar con Ricardo Lagos, expresidente, pero sí nos acompañó Clara Butnik, que es su mano derecha e izquierda. Sí, a ella la conozco y a él también, recuerdos, claro que sí. Claro. Así es. Gracias, Tomo. No soy ni la mano izquierda ni la derecha, soy Con el presidente Piñera, coincidí en Barranquilla, en Colombia. También lo visitaste en Chile. Es verdad, es verdad. Como fue un agrado escucharte y a propósito que nombraron al expresidente Ricardo Lagos, recuerdo claramente la reunión que hubo en la escuela ¿De qué está hablando? Exactamente. Hola, Marcel. Hola, ¿qué tal? Sí, se sentó. No, pues cuando hablan. Durante cuando hablan, Bueno, una maravilla la tecnología, la posibilidad de encontrarnos así, de tantos lugares, de tantos países, de distintas edades, me parece fantástico, un honor, un aprendizaje de la pandemia, es las cosas que podemos lograr sin necesidad de desplazarnos. Somos mucho más juntos ahora gracias a la tecnología. Luego, con Ricardo Lagos, te encontraste en varias oportunidades. Una en el foro en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho. Otra en una actividad que tuvimos en la casa de Osvaldo Puccio, que estuvo él, y la tercera, y con Piñera, mejor no recordarlo, tú tampoco mejor no lo recuerdes, porque nos recibió en Renovación Nacional y mientras él, Ay, qué ruido. No pudimos escuchar. Se escuchó la última parte. No, pues importante. Isaac, no se escuchó la última parte. Por favor, Isaac. ¿quiere que te repita? La parte, sí, por favor. Yo recordé, le recuerdo a Shlomo que él visitó a Ricardo Lagos siendo presidente de Chile en la moneda. Claro. No recuerdo. Después estuviste en el foro de la Escuela de Derecho, en la Escuela de en que participó inesperadamente Jadwe, y lo hiciste con disculpas que vi y aquí. Después
visitamos a Piñera en Renovación Nacional, y eso era Oye, por Apaguen los favor, micrófonos. apaguen los micrófonos que no dejan escuchar a Isaac, por favor. Es importante lo que él está narrando. Por favor. Mientras conversábamos con Piñera, Piñera firmaba cheques. No lo voy a olvidar porque realmente fue un momento ingrato en un recorrido que nos hicimos por todos los partidos políticos, en la Cámara de Diputados, en todos lados con Shlomo. Y ahí en esa oportunidad almorzamos con el Comité Interparlamentario Chileno-Israelí. ¿Recuerdas, Isaac? En la Cámara de Diputados. Isaac. Lo que estoy diciendo a propósito que se ha mencionado, traerlo en Chile, traer a Shlomo a Chile es una gran idea. Es un hombre de conceptos muy claros, que sabe expresarse muy bien, muy competente, y es extraordinario. Es una excelente idea. Además que nos hemos dedicado mucho, y con toda razón, a Israel, pero él es un gran conocedor de todos los temas conflictivos de América Latina, e incluso su institución fue ofrecida para que en Chile mediara, ayudara a resolver el problema con los países, con los pueblos originarios en Chile. Es muy importante mantener la relación con Shlomo y mantener la relación con el instituto que él es presidente. Ellos han hecho trabajos extraordinarios, como él mencionó, en Colombia, en México, que no tienen que ver con la cosa judía, pero que son muy relevantes. En Chile podría ser muy relevante en el tema de los pueblos originarios y de alguna manera entregar algunas ideas sobre respecto del conflicto que estamos viviendo en Chile. Sugiero, y yo mismo voy a tomar contacto con quien corresponda para ayudarlos también a que sea posible que Shlomo Ben-Ami nos visite nuevamente. Shlomo, y tú tienes un compromiso permanente conmigo, así que un abrazo grande y así espero que ocurra. Isaac, te tomamos la palabra. Cuenten conmigo. Oye, que organicen su casa. Vamos todos. Oye, simple curiosidad, ¿qué cargo tenía Piñera cuando ustedes lo visitaron? Dueño del AN. Nosotros visitamos todos los partidos políticos, visitamos Renovación Nacional. Nos recibieron en el edificio aquí en Apoquindo, en el edificio de la Fundación. Y él estaba presidiendo y estaba sentado con otros miembros del partido, los demás muy interesados en escuchar a Shlomo Ben-Ami. Y nos llamó la atención, estábamos con Hernán Fishman, si mal no recuerdo, Hernán debe recordarlo, y Piñera, mientras conversaba, estaba revisando unas facturas, firmando una botella. No lo miraba de frente, lo que me pareció de una mala educación. Excúsenme que esto quede entre nosotros. Pero de América no sale, no te preocupes. Esa es la realidad. Ha recorrido todos los partidos sin contar el partido político. ¿Ah? ¿Usted dijo? Bueno, me dan instrucciones. No, somos millones, quizás los más amigos que se quieran quedar, pero autorizamos a los que quieran salir. Están mandando mensajes, piensen que aquí, pero también hay un mundo paralelo que es Facebook, que nos sigue escuchando. Así que, ojo, para las intimidades, sugiero grupos pequeños. Así que me despido.